Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a El Umbral del Miedo. Soy Filiberto Sánchez Valencia y a nombre de Atsiri y Roberto les agradezco su preferencia. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que van a disfrutar con nosotros estas historias bizarras, raras, extrañas, donde parece que lo que es real no lo es y tal vez algún desfase en nuestra mente, en nuestra alma, está ahí en lo visible. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Llegué a casa pasadas las 11 de la noche. Había sido un día largo en la oficina, de esos que te dejan sin energía para pensar en nada más que llegar y dormir. Metí la llave en la cerradura, giré y entré como lo había hecho miles de veces. Todo estaba en su lugar. El sillón gris frente a la televisión, la mesa del comedor con las mismas 4 sillas, el librero junto a la ventana, incluso olía igual, a ese aroma de vainilla del ambientador que siempre dejaba encendido. Dejé las llaves en el plato de la entrada y caminé hacia la cocina por un vaso de agua. Fue entonces cuando lo noté. La foto en la pared del pasillo era el mismo portarretratos que siempre había estado ahí. El marco de madera oscura, colgando exactamente a la misma altura. Pero la foto, dentro, era totalmente diferente. En lugar de la imagen de mis padres, y yo en Acapulco, había 3 personas que nunca había visto en mi vida. Un hombre mayor, una mujer rubia y un niño sonreían a la cámara como si fueran mi familia. Me quedé paralizado mirando la foto. Busqué alguna explicación lógica. Tal vez mi mamá había venido y la había cambiado sin decirme. Tal vez yo mismo lo había hecho y no lo recordaba por el cansancio. Pero entonces vi la fecha escrita. Estaba a mano y en la esquina inferior decía Navidad 2019. Yo no conocía a esas personas y en la Navidad de 2019 había estado con mis padres en Veracruz. No en donde sea que estuviera tomada esta fotografía. Arranqué el portarretratos de la pared con manos temblorosas. Le di vuelta. Detrás, con mi propia letra decía: los amo, siempre juntos. Esa no era mi letra, o bueno, sí lo era, pero yo nunca había escrito eso. Dejé caer el portarretratos y corrí a la sala. Ahí había más fotos sobre la repisa de la televisión en el librero pegadas al refrigerador con imanes. En todas aparecían esas mismas 3 personas en la playa y en un parque, en la sala de esta misma casa. Y en todas, yo también estaba ahí, sonriendo con ellos, abrazándolos. Pero yo no recordaba ninguna de estas fotos, ninguno de esos momentos. Mi respiración se aceleró. Saqué el celular para llamar a alguien, a quien fuera, pero mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Fue entonces cuando alcancé a verme reflejado en la pantalla negra del celular y mi reflejo no se movió cuando yo lo hice. Levanté la mano lentamente esperando que mi reflejo me imitara. Tardó 2 segundos. 2 segundos eternos en los que mi imagen simplemente me observó antes de levantar su propia mano. Solté el celular. Este cayó sobre el sillón. Caminé hacia el baño, tratando de mantener la calma, buscando explicación, una que tuviera sentido. Encendí la luz y me quedé frente al espejo grande sobre el lavabo. Mi reflejo estaba ahí. Mismo rostro cansado, misma camisa arrugada,
misma expresión de miedo. Moví la cabeza a la izquierda. El reflejo reaccionó, pero un segundo después, como si estuviera viendo una transmisión con retraso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Susurré. Mi reflejo movió los labios después que yo, con un eco visual. Retrocedí del baño, cerré la puerta de un golpe. Tenía que salir de ahí a como sea. Corrí hacia la puerta de entrada. Mi mano ya estaba en la perilla cuando vi algo más. Sobre la mesa junto a la puerta había un sobre de correo. Tomé uno al azar. Estaba dirigido a mi nombre, a esta dirección, pero el remitente era alguien llamado Patricia Méndez. No conocía a ninguna Patricia Méndez. Abrí el sobre con dedos torpes. Era una carta de cumpleaños. Decía: «Feliz cumpleaños, hijo. Espero que este año sea tan especial como tú. Con amor, mamá». La letra era idéntica a la de mi madre, pero mi madre se llamaba Rosa Jiménez. ¿Quién demonios era Patricia Méndez? Un sonido me sacó de mis pensamientos. Pasos en el piso de arriba. Mi casa no tenía piso de arriba. Era un departamento de planta baja, pero ahí estaban. Pasos lentos, deliberados, como si alguien caminara de un lado a otro directamente sobre mi cabeza. Miré hacia el techo. Había una escalera en la esquina de la sala. Una escalera que antes no existía. Los escalones de madera subían hacia una oscuridad que no debería estar ahí, y los pasos se detuvieron. Y entonces escuché una voz. Mi propia voz viniendo desde arriba. «¿Ya llegaste?» No respondí. No podía responder. «¡Sube!», continuó mi voz desde el piso superior. «La cena está lista. Los niños quieren verte». ¿Los niños? ¿Qué niños? Yo ni siquiera tenía hijos. Mi mano finalmente giró la perilla de la puerta de la entrada. La abrí de golpe, desesperado por salir, por respirar aire que no viniera de este lugar. Pero al otro lado no estaba el pasillo del edificio. Era mi sala de nuevo. El mismo sillón gris, la misma televisión, las mismas fotos de personas que no conocía mirándome desde cada rincón. Y en el espejo recibidor, mi reflejo ya no tenía retraso. Ahora sonreía, aunque yo no lo estaba haciendo. «Bienvenido a mi casa», dijo mi reflejo con mi voz. Ya era hora de que regresaras. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan. Sigan escuchando porque tenemos más historias de realidades alternas, lugares donde las personas dicen que estaban y no estaban, y momentos que simplemente no tienen explicación. Todo empezó con un mensaje de texto de mi mejor amigo Carlos. «Gracias por ayer, hermano. Me salvaste la vida». Lo leí 3 veces. No recordaba haber visto a Carlos ayer. De hecho, llevábamos casi 2 semanas sin vernos porque él había estado de viaje. Le respondí: «¿De qué hablas?». Su respuesta llegó al instante: «No te hagas. Lo que hablamos en el café. Lo del divorcio. En serio, gracias por escucharme». Carlos no estaba casado. Ni siquiera tenía novia. Lo llamé inmediatamente. Contestó al tercer tono. «¿Qué onda?», dijo, con esa voz relajada que usaba siempre. «Carlos, ¿de qué divorcio hablas?». Hubo una pausa. «¿Cómo de qué divorcio?». «Del mío, güey. De lo que platicamos ayer en el Starbucks de Insurgentes». Estuvimos como 2 horas hablando. «Carlos,
yo ayer estuve trabajando todo el día. No salí de la oficina hasta las 9 de la noche. Otra pausa más larga. Está cabrón tu desmadre, ¿eh? Dijo. Pero ya no sonaba relajado. Sonaba preocupado. Mira, si no quieres hablar del tema, está bien. Pero no vengas con que no pasó. Te vi, hablé contigo, me contaste de tu papá en el hospital. Se me heló la sangre. ¿Qué dijiste? Tu papá, me dijiste que estaba en el hospital, que había tenido un infarto el fin de semana. Por eso te veías tan jodido. Mi padre había muerto hace 5 años de cáncer. Carlos, mi papá murió hace 5 años. Tú fuiste al funeral. El silencio del otro lado del teléfono se extendió tanto que pensé que había colgado. ¿Qué chingados está pasando?, susurró finalmente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, revisando mi celular, buscando alguna explicación. Fotos, mensajes, el historial de ubicaciones, todo indicaba que ayer había estado en la oficina. Mis compañeros confirmaron que no había salido en todo el día, pero Carlos insistía que había estado conmigo, que me había visto y habíamos hablado. 2 días después, mi mamá me llamó llorando. ¿Por qué no me dijiste que ibas a vender la casa? ¿Qué? Mamá, ¿de qué hablas? De lo que hablamos el domingo. Viniste a comer, me dijiste que ya habías firmado los papeles, que necesitabas el dinero para el negocio. El domingo había estado en un partido de fútbol con mis amigos. Tenía fotos para probarlo. Mamá, yo no fui a tu casa el domingo. Claro que sí. Te preparé tu mole favorito, comimos en el jardín. Incluso me ayudaste a podar las plantas. Mamá, ¿y me contaste de Andrea? De que se iba a casar en junio. No conocía a ninguna Andrea y definitivamente no estaba comprometido. Los siguientes días fueron una pesadilla. Más personas comenzaron a contarme sobre conversaciones que nunca tuvimos. Mi jefe me agradeció por ofrecerme a trabajar el fin de semana, algo que jamás hice. Mi hermana me reclamó por no ir a la fiesta de su hijo, aunque yo sí había ido y tenía las fotos para probarlo. Cada persona recordaba una versión diferente de mí. Una versión que hacía cosas que yo no hacía, que decía cosas que yo no decía, que vivió una vida que no era la mía. Lo peor llegó cuando revisé las cámaras de seguridad del edificio donde vivo. Había pedido las grabaciones de la semana pasada, buscando alguna pista, alguna explicación. El guardia me las dio sin problema. Las revisé en mi departamento, pasando las horas de entrada y salida. Y ahí estaba, en la pantalla. Me vi a mí mismo entrando al edificio el martes a las 8:47 de la noche. El mismo día que, según mis recuerdos y mi celular, había llegado a las 11:30 de la noche. Pero ahí estaba, en la grabación, caminando con tanta normalidad, saludando al guardia, entrando al elevador. Adelante la grabación a las 9:15 de la noche. Esa versión de mí salió del elevador. No iba solo. Llevaba una mujer del brazo, rubia, delgada y sonriendo. Nunca lo había visto en mi vida. Mientras los veía entrar juntos a mi departamento, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Ya llegué a casa, amor. ¿Qué quieres de cenar?
Adjunto había una foto. Era la mujer rubia de la grabación tomándose una selfie en mi sala, con mis cosas de fondo. Mis manos temblaron. Respondí, ¿quién eres? La respuesta llegó con 3 fotos más. Fotos de nosotros 2 juntos en restaurantes, en la playa y en mi cama. Muy gracioso. ¿Ya se te olvidó que cumplimos 3 años la semana que viene? Te espero para cenar, no tardes. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta de mi departamento. La abrí de golpe. Ella estaba ahí, sentada en mi sillón con una copa de vino en la mano, sonriéndome. Tardaste, dijo. La cena ya está fría. ¿Quién eres?, logré decir. Su sonrisa se desvaneció. ¿Otra vez con eso? Ya hablamos de esto. El doctor dijo que los episodios iban a pasar. Solo tienes que tomar tus pastillas. Señaló la mesa del comedor. Había un frasco de medicamento que nunca había visto. ¿No entiendes?, susurré. Tú no deberías estar aquí. Nada de esto debería de estar pasando. Ella se levantó lentamente, dejando la copa a un lado. Me miró con una mezcla de preocupación y algo más, algo que no pude identificar. Cariño, dijo suavemente. Ya hablamos de esto con el doctor. Los recuerdos falsos, la confusión. Por eso estás tomando el tratamiento. ¿Qué tratamiento? Yo no estoy en ningún tratamiento. Claro que sí, desde el accidente. Desde que golpeaste tu cabeza, ¿no lo recuerdas? Me llevé las manos a la cabeza. ¿No había tenido algún accidente o sí? Imágenes comenzaron a llegarme. Un auto, luces, el sonido de metal retorciéndose. Pero no eran mis recuerdos. No podían serlo. Respira, dijo ella, acercándose. Toma tu medicina, todo va a estar bien. Retrocedí hasta quedar contra la pared. No, esto no es real. Tú no eres real. Ella suspiró. Y cuando me miró de nuevo, sus ojos eran diferentes, más oscuros, más vacíos. ¿Y si es tu otra vida la que no es real?, preguntó con una calma escalofriante. ¿Y si esta es la verdadera y todo lo que crees recordar es solo un sueño? Mi celular vibró. Otro mensaje, esta vez de mi mamá. Hijo, ¿cuándo nos presentas formalmente a Andrea? Tu papá y yo queremos conocerla mejor. Mi papá, que llevaba 5 años muerto, o que tal vez nunca murió. Miré a la mujer frente a mí, luego el frasco de pastillas, luego mi celular lleno de mensajes de una vida que no reconocía, pero que todos los demás insistían que era mía. ¿Cuál es la verdadera?, pregunté en voz baja. Ella sonrió de nuevo. Esa, dijo, es exactamente la pregunta correcta. Me llamo Ricardo y lo que voy a contar empezó un sábado de octubre en el Panteón Jardín de Coyoacán. No me accidenté, no me golpeé en la cabeza, no tuve ningún sueño extraño, no tomé ni mucho menos me drogué.
solo fui a visitar a mi papá. He ido a ese panteón desde los 12 años, cuando él murió. Cada mes o a veces cada 2 semanas. Conozco el camino de memoria. Entro por la puerta principal de Avenida México. Camino derecho hasta la capilla del fondo. Doy vuelta a la izquierda en la tercera cruz grande. Paso junto al árbol de pirul que siempre está ahí y cuento 5 tumbas más. La quinta es la de mi papá. Llevo más de 15 años haciendo el mismo recorrido, pero ese sábado me perdí. Llegué al panteón como siempre. Compré flores en el puesto de la entrada, como siempre hago. Entré por la puerta principal, todo normal. Caminé derecho hacia la capilla del fondo. La capilla estaba ahí, en el mismo lugar. Di vuelta a la izquierda en la tercera cruz grande. La cruz estaba ahí, pero el árbol de pirul no. Bueno, sí estaba, pero no donde yo lo recordaba. Estaba del otro lado del pasillo, a la derecha, en lugar de la izquierda. Me detuve un poco confundido. Tal vez me había equivocado de cruz. Regresé, conté de nuevo. 1, 2, 3. Sí, era la tercera cruz. Seguí caminando, buscando las tumbas de referencia que siempre reconocía. La de los González con un ángel de mármol, la de la señora Méndez con las flores de plástico rojas, la de la familia Ruiz con la barda pequeña. Ninguna estaba donde debía. Empecé a caminar más rápido, revisando cada pasillo, cada sección. Las referencias estaban ahí, las capillas, los bancos, las cruces, las bardas de colores. Todo estaba en su lugar, pero no encontraba la tumba de mi papá. Después de media hora buscando, sudando, sintiendo como si la ansiedad me apretara el pecho, me acerqué a uno de los trabajadores que barría hojas secas. Disculpe, estoy buscando una tumba. Ricardo Salazar Montes. Murió en 2008. Sección C, fila 12. El hombre, un señor mayor con sombrero de paja, asintió. Ah, sí, déjame llevarlo. Lo seguí por un camino completamente diferente al que yo conocía. Pasamos por la capilla, pero esta vez doblamos a la derecha. Caminamos junto a tumbas que nunca había visto. El árbol de pirul estaba ahí, sí, pero del lado contrario. Y entonces llegamos. Era la tumba de mi papá. No había duda. El nombre completo, Ricardo Salazar Montes. La fecha 15 de marzo del 2008. La foto que mi mamá había puesto donde él sonríe con su camisa azul favorita. Pero lo demás era diferente. Los árboles no eran los mismos. Las tumbas vecinas eran otras. La orientación completamente diferente. Antes, la tumba miraba hacia el sur. Ahora miraba hacia el este. Lo sé porque siempre había notado cómo el sol le pegaba en las mañanas. Ahora el sol le pegaba desde otro ángulo. Me quedé parado frente a la lápida con las flores en la mano, sintiéndome completamente descolocado. No sentí miedo. Sentí una sensación extraña, como si ese lugar no fuese mi lugar. No sé cómo explicarlo, pero no era el lugar que había visitado toda mi vida. Como cuando reconoces algo pero no lo sientes tuyo. Me quedé ahí pensando. Yo no lo visité aquí todos estos años. Yo venía a otro lugar. Regresé a mi casa en la colonia Roma Norte. Esa tarde, completamente desconcertado, tomé el camión de siempre, el que pasa por Insurgentes. Pero cuando me bajé en mi parada, la tienda de la esquina donde siempre compraba cigarros estaba del otro lado de la calle. Caminé hacia mi edificio. Estaba ahí, mismo número, misma fachada, pero el árbol que siempre había estado frente a la entrada ahora estaba 2 edificios más allá. Los siguientes días fueron una pesadilla silenciosa. La primaria donde yo estudié, la Simón Bolívar en la Condesa, seguía estando en la esquina de Tamaulipas y Nuevo León, pero la entrada principal que yo recordaba en Tamaulipas ahora estaba en Nuevo León. Le pregunté a mi hermana menor, que también estudió ahí, ¿siempre he estado en Nuevo León?
Me miró extrañada y me dijo: Ricardo, ¿estás bien? El parque donde jugaba de niño, el Parque México, seguía siendo el mismo. La misma fuente al centro, los mismos caminos, pero los puestos de elotes que yo recordaba en la entrada de Ámsterdam ahora estaban en Michoacán. Y cuando fui a comprobarlo, llevaban ahí más de 20 años, según los vendedores. La ruta del camión que tomaba para ir a la universidad seguía pasando por Insurgentes, pero siendo la línea 5. Para las paradas eran diferentes. Una cuadra más adelante, una cuadra más atrás, sutilmente fuera de lugar. No eran cambios grandes, eran detalles, árboles, orientaciones, distancias, sombras, entradas, posiciones, cosas que solo yo notaba. Para todos los demás era normal, todo había estado ahí siempre. Empecé a volverme loco. Empecé a llevar un registro. Tomaba fotos de los lugares como los recordaba, aunque las fotos mostraban otra cosa. Escribía notas, mapas, comparaciones. Incluso mi novia Laura empezó a asustarse por mi extraño comportamiento. Ricardo, necesitas descansar, tal vez ir al médico. Pero yo sabía que no estaba loco. Algo había cambiado, o yo había cambiado de lugar, o no sabía qué. Hasta que una noche, después de 3 semanas de vivir en ese estado de descoloque constante, tuve un sueño. Fue demasiado real, demasiado vívido. Estaba parado en un cruce de calles, 2 versiones de la misma esquina supuestamente. En una, el árbol estaba a la izquierda, en la otra a la derecha. En una, la tienda tenía un letrero azul, en la otra un letrero rojo. Y entonces, una voz sin cuerpo, sin origen, me habló. Elegiste mal en algún momento. Tomaste el camino equivocado, pero puedes regresar. Desperté sudando y angustiado completamente. Al día siguiente, sin saber exactamente por qué, regresé al Panteón Jardín. Caminé hacia la tumba de mi papá por el nuevo camino, el que el trabajador me había mostrado. Pero a mitad del recorrido me detuve, cerré los ojos y caminé por el camino que yo recordaba, sin abrir los ojos, confiando solo en mi memoria. Derecho hasta la capilla, vuelta a la izquierda en la tercera cruz, árbol de pirul a mi izquierda, 5 tumbas más adelante. Abrí los ojos. Estaba frente a la tumba de mi papá. Pero esta vez todo estaba como yo lo recordaba. Los González a la derecha, la señora Méndez con sus flores rojas, los Ruiz con su barda pequeña. El árbol exactamente donde siempre había estado. El sol pegándole desde el sur. Sentí un vértigo tremendo, como si algo dentro de mí se hubiera reacomodado. Salí del panteón casi corriendo. Tomé el camión de regreso. La parada estaba donde siempre había estado. Me bajé en Roma Norte. La tienda de la esquina estaba de mi lado de la calle. El árbol frente a mi edificio había regresado. Primaria tenía su entrada en Tamaulipas. Los puestos de lotes estaban en Ámsterdam. Todo había vuelto a su lugar, al lugar que mi memoria reconocía. Han pasado 2 meses desde entonces. No he vuelto a experimentar ese descoloque. Todo está donde debe estar, o donde yo recuerdo que debe estar. No sé qué pasó en esas 3 semanas. No sé si me deslicé a otra versión de mi vida, si tomé un camino equivocado en algún punto, o si simplemente mi cerebro tuvo un fallo masivo de memoria. Lo que sí sé es esto. Hay lugares en esta ciudad que visito ahora con más cuidado, con más atención, porque aprendí que la memoria no es solo recordar, es también saber a dónde perteneces, y a veces, sin querer, puedes terminar en un lugar que se parece demasiado al tuyo. Saludos a El Umbral del Miedo.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram como El Umbral del Miedo. Y de nuevo agradecerles porque nos sigan enviando historias. Gracias otra vez. Nos vemos la próxima.